Este proyecto que ya es un hecho, que ya es una realidad desde el año 2014, a través de el MEC y su división de educación y el programa Plantar Escultura, que es como un hermano chico, digamos, del programa Huertas Comunitarias, es que invité esta mañana a Carlos Brasesco. Él es el coordinador de este programa Plantar Escultura. Es un gusto recibirte, Carlos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, hay un cambio de paradigma, un cambio conceptual, ¿no? Cuando uno piensa en las ciudades, no piensa necesariamente en agricultura, y cuando uno piensa en los jóvenes, quizás suele pensar más en el joven vinculado al software que a la tierra. Es una división muy capitalina, ¿no? Muy injusta, sobre todo en un país agroproductor. ¿Qué pretenden ustedes en esencia, más allá de los logros que después vamos a hablar a nivel educativo, qué pretenden en esencia con estos programas? El objetivo básico cuando se crea el programa en 2014, el programa Plantar Escultura surge en el Ministerio de Educación y Cultura en el año 2014, en la Dirección General como un programa junto con otros programas que pretendían, digamos, realizar políticas culturales pero vinculadas a diferentes temáticas que tenían que ver con la cultura, pero desde otros lugares no tradicionales. Claro. Uno de ellos era digamos, todo lo que eran las huertas comunitarias, las huertas educativas, que es en el Uruguay una vieja tradición. Entonces, uno de los objetivos fundamentales del programa fue retomar esa vieja tradición, esa antigua tradición de las huertas urbanas en el Uruguay. Que pese a que a veces se parece un tema nuevo, no es un tema nuevo. Ya en la década del 50 hubo una gran movida de huertas vecinales que funcionaban en todo Montevideo, y que en realidad ahí el gran catalizador que siempre surgía como elemento de difusión era el almanaque del Banco de Seguros. Claro, donde ahí se daban recetas, calendarios, y ahí el nombre de Juan Edmundo Miller, que fue uno de los fundadores del movimiento de la Juventud Agraria en el Uruguay, y que él era como el encargado de eso y hacía los reportes en el almanaque del Banco de Seguros de lo que eran las huertas vecinales en el Uruguay. Y hemos rescatado eso, hasta un himno que se había generado de las huertas vecinales. ¿En serio? Sí, con letra y con música. Hay toda una tradición importante. ¿Te acordás que decía? Después se lo puedo pasar. No te voy a pedir que lo cantes. Claro, pero tenía que ver con esto de retomar, ¿no?, nuestro carácter agrario, nuestro carácter, digamos, de productor de alimentos como país, pero también en las ciudades, de rescatar el valor de las ciudades como lugar donde también se pueden producir alimentos, y las familias también, de la casa, del hogar, como un lugar donde se puede también producir parte de la alimentación que tenemos y que puede también operar no solamente en sustituir, ¿no?, lo que compramos por lo que producimos, sino también en ir cambiando algunos hábitos de alimentación que tenemos y que hemos ido adoptando por la lógica del mercado, por la lógica del consumo. Y entonces la huerta también es un agente de transformación en eso de los hábitos alimentarios. Es decir, de ver qué comemos en un país que somos productor de alimentos, pero en realidad comemos mucha carne, pero muy pocas frutas y hortalizas. Sí, claro. ¿No? Como país, en los promedios estamos comiendo mucho menos de lo que se recomienda técnicamente comer de frutas y hortalizas. Entonces, la huerta es un instrumento también en ese sentido de ayudar a cambiar nuestra alimentación hacia una alimentación más saludable y más sustentable también. Y utilizando en el buen sentido al niño como promotor cultural. Sí, de cambio de paradigma, de cambio conceptual. Ahí hay un tema que es, bueno, la huerta también como herramienta pedagógica. Claro. Y bueno, por eso la huerta en las escuelas también es una antigua tradición dentro de lo que es la escuela uruguaya, no solamente la escuela rural, sino también la escuela urbana, ¿no? Ahí, bueno, el programa de huerta en centros educativos, que es el programa que surge en Facultad de Agronomía, en su momento junto con la Intendencia de Montevideo y con Primaria, con el Consejo de Educación Primaria, ya tiene más de 10 años, es un proyecto que viene trabajando en Montevideo, básicamente, en el área metropolitana, y donde hay experiencias muy interesantes de trabajo sostenido durante muchos años en algunas escuelas, que es muy interesante. Se han hecho encuentros, se participa también de una red internacional de huertos escolares donde se realizan intercambios. Ahí Facultad de Agronomía tiene una gran experiencia en eso, y no solamente con agrónomos, también con técnicos en jardinería, con estudiantes y profesionales de otras áreas que trabajan como orientadores de huerta en las escuelas y en diferentes centros educativos. Y pensar en
el contacto con la tierra, el concepto que implica el contacto con la tierra en niños del siglo XXI, de verdad que parece subversivo en el papel, en el sentido más literal, ¿no? Cuando tenemos niños hiperconectados y que conectados con la tecnología, pero desconectados con la tierra que pisan y de la cual se alimentan. Pero además hay un elemento que puede sonar muy duro, pero que es la realidad misma, que es que vivimos en un país donde hay todavía, si bien se han mejorado los estándares y los índices, una cantidad de gente muy pobre que accede a alimentación de muy mala calidad. Esto es un hecho, le guste a quien le guste, pero es lo que sucede. Este programa también hace hincapié en las escuelas de contexto crítico y en los liceos de contexto crítico, todo el programa, me refiero al de Huertas. ¿Ustedes consideran que en un país donde la gente más pobre vive en asentamientos irregulares, donde sí hay tierra disponible, por ejemplo, puede ir adquiriendo una cultura de poder aprovechar ese espacio de tierra para ir plantando alimentos que en el día de mañana puedan ser parte importante de su sustento? Sí, claro. Digo, nosotros trabajamos con la máxima que se puede producir en cualquier lugar. Se puede producir alimento en cualquier lugar. Lo que tenemos que ver es cómo lo producimos en cada lugar. Claro. Y ahí cada contexto ofrece dificultades y retos particulares. O sea, hay contextos en los cuales de repente se puede producir porque hay espacio, pero existe tierra, suelo que está contaminado. También. Por plomo, por diferentes contaminantes que hay en los suelos, y en las ciudades pasa mucho eso, y en algunos barrios de Montevideo, por ejemplo, pasa mucho. Entonces ahí no es que no podamos producir, tenemos que buscar la manera de producir de otra forma. Ahí se usan de forma muy intensiva las técnicas del compostaje, ¿no? Utilizar los residuos para producir suelo a partir de los restos orgánicos que se producen por el consumo, ¿no? De las familias, ¿no? A nivel familiar, a nivel doméstico y a nivel comunitario también. Entonces ahí se utiliza intensivamente el tema del compostaje para poder sustituir ese suelo que está contaminado y hay que producir de otra manera porque si no puede tener efecto en la salud. Entonces producimos de esa manera. En algunos lugares ¿Y cómo hacen ustedes ustedes se basan en informes de la Facultad de Ciencias o del Departamento de Geología o algo así para decir en esta tierra sí, en esta no? No, la Intendencia de Montevideo realiza análisis de plomo, por ejemplo. Bien, perfecto. Que se puede analizar y saber con los contenidos en las zonas donde hay más concentración. Y después también los vecinos o las instituciones de la zona también tienen información porque vienen trabajando en el tema, los centros de salud y todo. Se coordina a nivel territorial para saber en los lugares donde hay problemas con eso y poder ahí trabajar de otra manera. Pero hay otra realidad importante que es también donde literalmente no hay suelo, porque bueno, son escuelas que tienen un patio sin suelo, o son familias que tienen un balcón, una azotea, diferentes lugares donde no hay suelo por las características de lo urbano. Pero ahí también se puede producir también a través de todo lo que las técnicas de agricultura urbana más características, ¿no? Hidroponía. Nosotros, hay experiencias obviamente de hidroponía, nosotros hacemos énfasis más en el compostaje, porque nos parece que es una manera de vincular la agricultura con el tema de reutilizar todo un porcentaje que es más de la mitad de la basura que nosotros, los restos que nosotros sacamos y que no es basura, sino que es un elemento orgánico que podemos reconvertir, que podemos transformar en suelo para producir. Entonces nos parece más interesante apostar al compostaje en ese sentido que a la hidroponía de entrada. Pero también la hidroponía es una técnica que se puede utilizar aunque obviamente necesitamos tener después la solución nutritiva que nos aporte los nutrientes para las plantas que producimos ahí. En todo esto que tiene que ver, me importan los aspectos prácticos como lo estás planteando, bueno, cómo producir en ciudad o en campo, con tierra o sin tierra, cómo producir tierra, cómo generar tierra. Hay un aspecto que me parece muy importante y que es qué pasa con la afectividad y con la sapiencia de un gurí cuando ve que pone una semilla en un germinador, esta semilla empieza a germinar justamente, la trasplanta a la tierra y después come el producto. Es decir, acá hay un cambio de concepto, pero... Ahí hay un tema importante que es, uno generalmente se acuerda, uno cuando pasa por la escuela, en lo personal, se va olvidando muchas cosas después a lo largo de la vida, pero hay cosas que no sé, por ejemplo del germinador nunca te olvidás. Nunca. Porque lo hiciste en la escuela, en la lenteja o el poroto que germinaste en la escuela, nunca te olvidás porque lo hiciste. Entonces nosotros apostamos mucho a eso, hay muchas cosas a nivel de la educación que uno aprende haciendo y que después se conservan en la memoria, se conservan en la emoción incluso de las personas durante gran parte de la vida. Entonces
parte del aporte que nosotros hacemos, nosotros desde los programas que tiene la Dirección de Educación y desde el Ministerio de Educación también, no incidimos directamente en el hacer de los educadores, pero sí hay aportes que se hacen con los talleres, por ejemplo, que se combinan con las escuelas, con los liceos, con los centros educativos no formales, donde se trabaja esto también del saber que se genera haciendo, ¿no? El aprender haciendo. Entonces, bueno, esto de poner las manos en la tierra, digo, desde los niños más chiquitos de los CAIF que tienen huerta, hasta los jardines, las escuelas, en todos los niveles educativos, llegando hasta las UTUs de bachillerato. Claro. Que están algunas de ellas desarrollando sistemas de software para aplicarlo al riego. ¿Nunca le saltó ninguno diciendo, ojo, este programa parece exitoso, sedimenta bien en los jóvenes y en los niños? En el día de mañana, si esto se extiende, ¿podría atentar contra el mercado tradicional de venta de productos orgánicos? ¿De huerta? Sí, no, en realidad nosotros, eso está, ese concepto más primario. Más de mercado. Está, claro. Pero en realidad nosotros lo que lo planteamos desde el programa Plantar Escultura, siempre desde el inicio, es que la agricultura urbana en realidad es una forma diferente, pero una forma más de agricultura familiar, ¿no? O sea, tenemos la agricultura familiar tradicional, que es la agricultura que se desarrolla a nivel rural, pero también está la agricultura familiar que se desarrolla en las ciudades. Entonces nosotros queremos apostar a eso, y no solamente en el caso de las huertas que se desarrollan en centros educativos, ¿no? Vinculadas a un proceso educativo, sino también la huerta familiar, que se desarrolla en las casas, en los hogares, y las huertas comunitarias, que es todo otro fenómeno que tuvo un gran empujón en el 2002, hasta el 2005, 2006, y ahora a partir del 2011 y 2012 ha tenido como un resurgimiento, de alguna manera, que nosotros también estamos apoyando desde el programa Plantar Escultura a lo que son toda la experiencia de las huertas comunitarias, y que está bueno mencionar que en el 2017 se conformó por primera vez en Uruguay, digamos, una red de huertas comunitarias del Uruguay. O sea, una red de huertas de diferentes lugares del país, no solamente Montevideo, Ciudad de la Costa, hay de Colonia, de Salto, de Paysandú, de 33, o sea, de áreas urbanas generalmente o periurbanas, ¿no? Que son experiencias comunitarias, es decir, huertas que producen para sí mismas, o sea, para los que participan de la huerta, pero también con esta vocación de difundir esta cultura de plantar, ¿no? En las ciudades, como forma también de ir cambiando esta cultura que, bueno, que nos hace despegarnos de de esa función principal del ser humano, que es producir su propio alimento. Claro, y que tiene que ver con nuestro legado antropológico, digamos, ¿no? Y también fundacional de este país, como los italianos o los españoles que trajeron todo esto. Sí. Me quedaría horas hablando contigo porque me gusta hablar con la gente que hace, no solo que dice. Gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes y a las órdenes.